de labores como representantes populares, en un ejercicio de rendición de cuentas, de informar a la ciudadanía cuál ha sido nuestro trabajo en este Poder Legislativo, en qué se ha avanzado, qué leyes, qué iniciativas, qué acciones hemos hecho desde el Congreso, desde Morena, como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como diputado del distrito 8 local de Villa de Álvarez. Primero que nada quisiera presentarles la agenda, fiel a nuestro origen. Vamos a hacer un recorrido casa por casa, vamos a hacer un recorrido con sana distancia, llevando la información a la gente de los logros que hemos hecho aquí en el Congreso local, lo que se ha avanzado en la materia de reformas constitucionales del presidente, que es muy importante. Algunas iniciativas que se han aprobado, pues todas tienen que pasar por la mayoría de los estados, de los congresos locales, y nosotros hemos cumplido el mandato por nosotros, por apoyar, por respaldar al presidente de la República, y nosotros entregamos buenas cuentas en ese aspecto. Colima fue parte de la transformación. Colima, pues, hubo aprobaciones de reformas constitucionales como la Guardia Nacional, la reforma de paridad de género, la reforma educativa, la reforma constitucional en materia de bienestar, la reforma constitucional en materia de prohibición de condonación de impuestos, la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato, la reforma constitucional en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma constitucional en materia de extinción de dominio. Todas esas reformas constitucionales pasaron por este Congreso. Fue gracias a que el Congreso de Colima se sumó, y fue uno de los congresos que más pronto aprobaba estas iniciativas del presidente, que es el cimiento de la cuarta transformación en nuestro país. Por eso vamos a informar casa por casa. También vamos a informar lo que se ha logrado aquí a nivel local. Se inició la ley para crear el fomento y protección del maíz nativo en el estado de Colima. Es algo muy importante. Es uno de los 3 estados donde está aprobada esta iniciativa, además de Tlaxcala y de Puebla. Se reformó el Código Civil para acceso a la identidad de género de personas trans de la comunidad. Eso también fue un logro histórico en una comunidad que había sido invisibilizada, que había sido atropellada. Se creía que la sociedad de Colima era una sociedad conservadora, pero no es cierto. La clase política anterior del viejo régimen, que no les importaban los derechos humanos, que no les importaba la diversidad, que no les importaba que hubiera personas que no pudieran tener el derecho de tener ese registro como personas, como seres humanos. Por eso estamos muy contentos, la verdad, que iniciativas de nosotros hayan cambiado ya la vida cotidiana de mucha gente. Que el fomento al maíz nativo, ahora que se está hablando mucho de los quesos que no son, el tema del COVID y del tema de la comida chatarra y el tema de todos los problemas que hay alrededor de estas problemáticas de salud ahora, de los etiquetados claros. Creo que es muy importante que volvamos hacia una alimentación más soberana, más independiente, más saludable, y esta ley del fomento y protección al maíz nativo en el estado de Colima
va a ser muy importante. Ya lo hemos dicho que aquí se formó el maíz en la Sierra de Manantlán. Tenemos a los abuelos del maíz, a las especies pues originarias. Entonces, esta iniciativa de nosotros se aprobó, estamos pues contentos esa parte. También el decreto por el cual se otorga descuento universal para todos los estudiantes en todos los niveles escolares, un gran logro. Muchas generaciones de colimenses, de jóvenes, crecimos con autoritarismo, con represión, con pensamiento único en la Universidad de Colima, y si querías tener un descuento te tenías que afiliar obligatoriamente a la FEC. Y ahora no, ahora cualquier estudiante de bachillerato, de facultad, en cualquier escuela, su credencial válida es la de su escuela. No lo obligan ya a afiliarse a una organización que es pues satélite de un partido político en el estado, del partido que ha estado por más de 86 años en el poder. Entonces ayudamos a que por primera vez hubiera democracia, pero también a que los niños y niñas de preescolar y de primaria que antes no tenían este descuento, ahora ya lo tienen. Entonces, por ahí luego los del viejo régimen nos hacen muchas críticas, que nada más nosotros nos las pasamos señalando al gobernador y que no hacemos trabajo legislativo. Sí hay trabajo legislativo. Aquí está el trabajo legislativo que se ha hecho y que ha cambiado la vida de cientos de miles de colimenses. Porque el derecho a que los niños y niñas de preescolar y de primaria puedan tener un descuento fue gracias a la iniciativa que hicimos. La ley de fomento al maíz nativo, la reforma al Código Civil del Estado. También creamos la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este problema tan grave que tenemos, ya somos el primer estado en fosas clandestinas, nunca se había visto. Se tapaba todo, no se quería ver la realidad, no se había creado. Esta Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas tenía la facultad del gobernador del estado para crearla y no la hizo. Tenía un retraso de más de 2 años. He hecho esa comisión y a través del decreto desde el Poder Legislativo. También propusimos la reforma al Código Electoral para la participación de jóvenes y que se cuidara la equidad de género. Esto es muy importante. Es importantísimo porque creemos que para que haya un cambio en Colima debe haber también un cambio de generación. Ahí tenemos que romper el molde, tiene que haber nuevas caras, no pueden ser los mismos, no pueden ser los que tengan más dinero. Tenemos que hacer que la política sea el bien común, que gente común y corriente pueda tomar las decisiones y que no sean los mismos de siempre, que toman decisiones en política solamente para el interés de unos cuantos. Y bueno, también impulsamos leyes muy importantes como la ley Olimpia, como la ley Ingrid, iniciativas también al Código Penal, muy importante. Ya no se va a, antes por el tema de la violación sexual, se podía restringir el tema del tiempo, ahora ya no va a caducar el tiempo, tú puedes hacer una demanda aunque hayan pasado 15 o 20 años, ¿no? Y la pena por violación sexual la subimos a la más alta. O sea, hubo muchas reformas en cuestión de género que las compañeras de Morena fueron parte fundamental, ayudaron a hacer historia. Y bueno, como grupo parlamentario aprobamos la revocación de mandato. Todas las encuestas dicen que Morena va a ganar la gubernatura el próximo año, por mucho además, ¿no? Sin embargo, nosotros mismos estamos poniendo el ejemplo de poner la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo a la gente. Eso lo propuso la compañera Claudia Aguirre en los primeros meses que llegamos nosotros a esta legislatura y se aprobó una propuesta de Morena. Entonces, a la mitad del mandato del próximo gobernador,
va a estar la opción de la revocación de mandato igual que el presidente. Entonces nosotros estamos cambiando, estamos cumpliendo para que la gente mande. Si el pueblo pone, pues que el pueblo tenga la posibilidad de quitar. También aprobamos que el gobernador volviera a dar el informe aquí. Ya los diputados y diputadas de la anterior legislatura le habían cambiado la ley para que ya no viniera aquí a presentar, y eso se cambió. Ahora viene otra vez aquí a presentar el informe. Se ha avanzado también en la cuestión de los derechos de la naturaleza, que es algo muy importante, en el tema de los residuos sólidos, el tema que ya no va a haber plásticos, ya no va a haber unicel. También se hizo una iniciativa por parte de la compañera Blanca Livier, y todavía tenemos grandes retos, todavía tenemos muchas cosas que están en la ya propuesta y que nos gustaría que se avanzara. Está el tema de prohibir la venta de comida chatarra y bebidas altamente azucaradas a niñas y niños y adolescentes. Colima es uno de los primeros lugares de diabetes, hipertensión, de obesidad a nivel nacional, y nosotros ya hicimos un foro con el doctor Gatell, con la licenciada Indira Vizcaíno, y es muy importante la sana alimentación, es muy importante que exista otra cultura, y esto no depende del individuo, también depende de las leyes, de las políticas públicas que como representantes populares impulsemos. Entonces tenemos esta iniciativa pendiente. Lamentamos que se haya hecho un foro en CEFOME, que no nos hayan invitado, solamente a las empresas y a algunos diputados del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano. Pareciera que están poniendo de acuerdo con las grandes. No les importa la salud de los colimenses, ni al gobernador ni al titular de CEFOME le importa la salud de los colimenses, porque nunca había dicho. Ahora con el tema de los quesos, pues quedó en evidencia que engañan a la gente y que lo que les importa es el dinero. No les importa lo que consumimos, no les importa la salud de la población. Pero a nosotros sí nos importa y vamos a seguir luchando por ese tema. También vamos a trabajar para que haya un tabulador justo de cobro en Ziapacó. Hay colonias que se dicen que son de clase media o residencias, y son colonias populares y les cobran como que si fueran de media y alta. Y hay colonias que son de clase media alta y que no tienen ese tabulador. Entonces creemos que es injusto el tabulador que hay ahora. Nosotros recorrimos nuestro distrito y de repente distrito 8, allá para el Espinal, todas las colonias que están, Higueras del Espinal, Palo Alto, Puerta de Hierro, de repente las tenían como zonas residenciales, y a la gente le cobran el agua como zona de clase media, como que si fuera una zona residencial, cuando no hay ni drenaje, cuando no hay ni alumbrado, cuando no hay ni escuelas, cuando no pasan ni las rutas. Entonces eso se tiene que cambiar, se tiene que corregir. Vamos a insistir mucho en Ziapacó para que se haga lo más pronto posible. También hicimos una propuesta de ley orgánica a la Universidad de Colima. Sabemos que el tema es muy incómodo, que casi nadie quiere tocarlo, que hay un control muy férreo sobre eso, pero nosotros vamos a insistir en que se debe democratizar la universidad y que se debe de volver gratuita, no hasta 2024, porque ese es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, hay lo que paga en cuotas es el 8% del presupuesto, y no llega a 100 millones de pesos de los más de 1,000 que tienen. Son como 80 millones aproximadamente lo que se recaba en cuotas. No tendrían que cobrar. Tienen que reducirse el salario los rectores, que por cierto, de eso no se habla mucho tampoco, no se comenta mucho. Solamente se comenta de los diputados, de los regidores, de los presidentes municipales, pero no se dice, por ejemplo, y ya lo señaló Safik, que tienen aguinaldos de más de 400,000 pesos.
que tienen pensiones de más de 300,000 pesos irregulares. Y eso lo digo ahora para que nos ayuden los medios y se sepa, porque eso no se sabe, ¿no? También tenemos en nuestra agenda pendiente el prohibir las mal llamadas terapias para corregir la orientación sexual o la identidad de género. Y eso también nosotros ya tenemos una iniciativa presentada para que lo que se llama las ECOSIX pues se prohíban. Ya se prohibió en la Ciudad de México. Hablamos con la compañera Citlali Hernández, senadora, ex senadora. Ayer ya tomó protesta su suplente y ahora secretaria general, y ella estuvo impulsando el tema de estas iniciativas y nos va a ayudar mucho a terminar de pulir esta iniciativa que ya está presentada, porque sí hay clínicas de estas mal llamadas terapias de reconversión, sí hay casos en Manzanillo denunciados, y nosotros vamos a seguir defendiendo una agenda progresista, una agenda de derechos humanos. También vamos a proponer crear el instituto para devolverle a los colimenses lo robado. Hay mucha corrupción todavía en Colima de este gobierno y los anteriores, y es necesario crear ese instituto para devolverle a los colimenses lo robado. Ya hemos platicado también con el compañero Santiago Nieto, ya le hicimos llegar un esbozo de iniciativa para que nos ayude a agendarlo. Y también hicimos una iniciativa de seguridad para prohibir que los policías hagan servicios privados a particulares, y que se priorice la atención de la gente, la atención de la ciudadanía. Entonces, como ven, tenemos una agenda pendiente de iniciativas ya presentadas que queremos que se dictaminen, pero también tenemos logros muy importantes. En anteriores congresos yo no veía que hubiera iniciativas progresistas. Al contrario, que los enlaces conyugales quisieron hacer, que hicieron quién sabe qué movilidad sin tomar en cuenta a los niños y niñas de preescolar y primaria, y por eso la Suprema Corte les lo declaró inválido. Y hacían puras ocurrencias, ellos sí ocurrencias, en función de sus intereses, no en función de una agenda progresista, no en función de una agenda de derechos. Y creo que esto ha cambiado. Creo que en 2 años se ha podido avanzar mucho. Ha cambiado la composición del Congreso, hemos perdido la mayoría, y sin embargo estamos muy orgullosos de haber sido congruentes, porque más vale perder una mayoría que aprobar la deuda inmoral innecesaria del gobernador. Más vale perder una mayoría que perder principios y perder dignidad. Nuestro presidente lo decía: no importa si al final nos quedamos con 1 o con 2 diputados, mejor que sean firmes. ¿Para qué queremos diputados y diputadas que estén al servicio del gobernador? Y hay un libro del presidente que yo recuerdo mucho, porque cuando inicié como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 2012, lo acababa de sacar, acaba de ganar Peña Nieto. Había una decepción total, un ánimo bajo, por cómo se dio, porque venía en declive el movimiento del Siglo 32, nosotros habíamos participado ahí, porque había triunfado el candidato de las televisoras, el candidato impuesto, porque todos se habían unido en contra del pueblo de México, hicieron el Pacto por México, un pacto de impunidad, y había una situación realmente difícil, y el presidente hizo un libro que se llamó No decir adiós a la esperanza, y el presidente dijo: cuando Tabasco, antes de que sí pudiéramos ganar Tabasco, ¿sí?, hubo muchos momentos muy difíciles, no había condiciones, no había tradición de oposición en Tabasco, pero seguimos adelante, seguimos luchando,
y se logró sacar al PRI del estado de Tabasco. Y también creo que es lo mismo que pasa ahora en Colima. Sí, tienen una nueva mayoría, pero a un costo muy alto. Al hacer un pacto de impunidad, el tumor, el todos unidos contra Morena, pues acaban también de declarar el principio del fin del viejo régimen. Es decir, pueden ganar ahora una mayoría que va a proteger algunos meses al gobernador, que es muy endeble y que puede cambiar en cualquier momento de nuevo, pero que eso es un costo muy alto porque la gente ya despertó, la gente tiene conciencia. Entonces hacemos este balance de nuestras tareas aquí en la legislatura. Hemos regresado con la gente. Cuando ganamos, entregamos una carta en nuestro distrito de agradecimiento. Hemos estado constantemente en nuestros informes, en las colonias, en los barrios, y vamos a seguir con esta misma esencia y pues invitarlos. Vamos a hacer el recorrido casa por casa. Este es el material que vamos a compartir. No sé si lo puedas dar por ahí, Jonathan, a los compañeros. Y vamos a presentarla el 20 de octubre. Queremos hacer un nuevo ejercicio de rendición de cuentas, que la gente sepa qué iniciativas tiene tu diputado, qué artículos escribe, qué posicionamiento, qué reuniones de trabajo, qué reuniones de comisión, a dónde va, qué hace, que pueda checar ahí sus iniciativas del grupo parlamentario, de él, los videos, hacer como todo más transparente, porque a veces dices, bueno, ¿qué hace un diputado? Y es muy difícil entrar a las páginas, es muy difícil acceder, es muy difícil tener claridad. Entonces lo que queremos con esta app es innovar y es tener una relación directa con la ciudadanía, con la gente, para que puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Lo vamos a presentar el 20 de octubre, ya tenemos avances. El informe virtual va a ser el 22 de octubre, nos va a acompañar la compañera Citlali Hernández, secretaria general, y el 24 de octubre vamos a hacer un informe a la militancia de Morena, porque hay mucha gente que luchó toda su vida, que luchó cuando no ganábamos ninguna diputación, ninguna presidencia municipal, cuando estaban las cosas muy adversas, cuando los del viejo régimen todavía tenían mayoría, y creo que esa gente se merece que un reconocimiento, un informe. No vamos a hacer grandes conmemoraciones por el tema de la pandemia. Lo vamos a hacer casa por casa con las medidas sanitarias, y vamos a hacer un pequeño informe con los militantes, y nuestro informe principal pues va a ser el informe virtual el día 22 de octubre. Y bueno, es lo que les queremos compartir, los materiales, un balance del tema de nuestro trabajo, de la legislatura. Por ahí tal vez nos pasó algunas propuestas que todavía tenemos. Creo que la propuesta de la COPIC la hicimos nosotros, de los periodistas, de que fuera autónoma. Todavía está ahí en comisiones, está presentada. La propuesta de la ley Tlaxcala, para que no haya más deuda, para que en este momento hay un mecanismo de endeudamiento que va subiendo, y la ley Tlaxcala lo que propone es que ya no haya más deuda del Ejecutivo, que haya más control, que haya más transparencia, que haya una regulación. Ya la presentamos, y bueno, sería estas nuestras agendas pendientes que tenemos para esta legislatura. No sé si hay algún comentario, pregunta. En 2 años, ¿crees que has cumplido con las 3 frases del presidente? No robar, no mentir, no traicionar. Sí, completamente. Vemos que hemos sido fiel a nuestros principios, hemos mantenido nuestra causa. Nosotros luchamos por ideas, por principios.
A veces eso es muy difícil porque mucha gente no lo entiende, ¿no? El presidente es un hombre que luchó por principios y luchó por causas. Morena es un partido que hoy está donde está porque tomó las causas de la gente, porque cuando subía la gasolina nosotros estábamos en las marchas contra el gasolinazo, estábamos en el puerto de Manzanillo tomándolo, nos abrieron también un proceso de investigación, un proceso en contra penal por aquella toma del puerto, protestamos por la democratización en la Universidad de Colima, protestamos en contra de la mina en Zacualpan, protestamos en contra del túnel ferroviario en Manzanillo, estuvimos en el tema de la reforma educativa, marchando con los maestros, codo a codo, por varios años, hasta que se logró este objetivo. Tomamos el Congreso, protestamos cuando aprobaban aquí la reforma energética, cuando engañaron a la gente y dijeron que iba a bajar la luz, iba a bajar la gasolina. Aquí dormimos en el Pleno, protestamos otra vez cuando la deuda del exgobernador Mario Anguiano Moreno, en ese entonces estaba Leonzo Morán y Jorge Luis Preciado, y yo lo repito porque es un tema de congruencia, con sus ideas, con sus principios. ¿Dónde está el 8 ahora? ¿Dónde está Jorge Luis ahora? ¿Por qué no vinieron a protestar y a gritar? Antes sí y ahora no. Significa que hay gente, pues, que ve la política no por causas. Entonces, nosotros estamos tranquilos porque el mismo Vladimir, que fue ciudadano, dirigente, militante, activista, es el mismo Vladimir que ahora es diputado. No hemos cambiado en esencia nuestra forma de pensar y no nos hemos vendido. Y hemos sido un contrapeso al gobierno del Estado, hemos defendido al presidente y hemos defendido las causas de la gente. Si ustedes ven la aprobación del presidente, más del 60% de los colimenses aprueban al presidente. Si ven la aprobación del gobernador, poquito más del 20%. Entonces, ¿cuál es nuestro mandato como representantes populares? Pues defender a la gente, lo que piensa la gente, no defender lo que piensan las minorías. Entonces nosotros como diputados pues tenemos que defender ese sentir popular que existe en los colimenses, lo hemos mantenido, y también estamos muy tranquilos desde la comisión que tengamos. Estuvimos más de un año y medio en la Comisión de Gobierno Interno, ahora nos toca estar en otra comisión y lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucha dignidad y con mucho amor, porque nosotros no luchamos por cargos, luchamos por encargos, siempre nos lo dijo el presidente. Entonces, desde donde estemos, vamos a defender la justicia, la dignidad y el bienestar para los colimenses. En ese sentido, diputado, únicamente para confirmar, ¿qué viene en este tercer año de legislatura en materia de derechos humanos y equidad de género? Pues el tema de las ECOSICs es importante y creo que también es importante. No es algo que esté, digamos, que haya consenso en el grupo parlamentario de Morena, pero Morena es un partido, se respeta el derecho a disentir y nosotros defendemos las causas de las mujeres. Creemos que es importante que se avance en esa agenda de derechos. Corriente feminista muy importante en Morena, hay feministas históricas en nuestro mundo, han estado siempre en manifestaciones, en todas las protestas, y además no nomás porque estén compañeras de Morena ahí, debe de defender, y creo que en el tema de derechos es uno de los que debemos de darle seguimiento
el derecho a decidir, el tema de las ecosigs. Yo sé que es un tema difícil, que es un tema complicado, que es un tema que a lo mejor incluso al interior de nuestro grupo parlamentario no hay un consenso pleno, pero nosotros creemos que se debe de discutir eso y que se debe de avanzar.